Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Corner de Rubén Martín, este canal que cada vez va creciendo más gracias a todos vosotros, así que de verdad, valga la redundancia, muchas gracias de corazón por todo el apoyo que estáis dando. Como siempre os pido, darle a like al vídeo, suscribiros al canal a los que no estéis suscritos y si alguno quiere aportar su granito de arena, pues eso, bueno, haciéndose miembro del canal, pues siempre será evidentemente bien recibido para poder seguir creciendo. Dicho esto, han pasado casi 48 horas después de lo sucedido en el Metropolitano y esta mañana estaba pensando mucho en muchas cosas y creo que hemos centrado mucho el tiro en Xabi Alonso, no de manera equivocada, porque creo que hay muchas decisiones que toma que nos cuesta entender. El otro día hablábamos en la tertulia, vamos, en la trifulca, que se había traicionado a sí mismo, por lo menos sentíamos eso, ¿no? Que Xabi Alonso no había sido justo consigo mismo, por lo menos con lo que había demostrado durante estas primeras jornadas de liga, ¿no? Un entrenador con personalidad, con no casarse con nadie, con estar alejado de posibles decisiones más de arriba que las propias de un entrenador, que no estoy diciendo con esto que en el Madrid tenga que decir algo la directiva para que pongan o no un jugador, pero bueno, siempre se ha sabido que veníamos de una época en donde Ancelotti era muy de la vieja guardia y se sabía más o menos que un jugador, si se recuperaba muy pronto, iba a jugar de inicio, ¿no? Con eso parecía que con Xabi Alonso no, y yo creo que la primera gran decisión mala fue el tema de Jude Bellingham. Evidentemente estamos hablando a partido pasado, ¿no? Y es más fácil, pero sí que es cierto que con 25 minutos en esta temporada jugados, ninguna titularidad y viendo cómo estaba Franco Mastanturo, ¿no? Porque otra cosa es que no estuviera bien esa pieza, pero Franco Mastanturo estaba yendo de menos a más, un jugador que además estaba demostrando que estaba ayudando también mucho en lo defensivo, en lo físico en el centro del campo. Pues esa es la primera gran decisión rara, ¿no? Que creo que todos sentimos. Luego, evidentemente, más allá, también Arda Güler, ¿no? Que creo que aún sigo sin entender ese cambio. Más allá de que tuviera amarilla, que me da igual porque Arda no es un jugador que sea propenso a que le saquen tarjetas amarillas. No creo que pudiera haber la segunda tarjeta amarilla el turco. Más allá que tampoco creo que fuera, bueno, es que no creo que fuera penalti la acción de Arda Güler y evidentemente no fue amarilla a mi parecer. Pero, por ejemplo, la no presencia de Ceballos, ¿no? Cuando yo creo que el partido lo pedía bastante, tenía huevos que ya hemos llegado a este punto, ¿no? Y pedir a Ceballos, pero es la realidad, ¿no? Y sobre todo viendo el partido que hizo en el Ciudad de Valencia. O, por ejemplo, los pocos minutos a Gonzalo. Yo creo que Gonzalo lo perdía el partido muchísimo antes. Y sobre todo, viniendo de Xabi Alonso, que es un jugador que fue el que más reclamó que se quedara Gonzalo en el Real Madrid. Entonces, sí es verdad que hubo muchas decisiones de Xabi Alonso que fueron difíciles de entender, y creo que es normal que se centre un poco el foco en él porque es el nuevo en llegar, porque al final es el hombre que decidió la alineación, ¿no? Que donde ahí nos ponemos muchas dudas. Pues, también se me ha olvidado el tema de Valverde, por ejemplo, que no está bien. Pero bueno, Valverde sí lo puedo entender porque al final, a nivel físico, él sigue pensando que Valverde le va a dar más que otros jugadores. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Pero decía que hemos centrado mucho en Xabi Alonso, pero ayer, creo que fue, o antes de ayer, perdón, hacía una pregunta en directo y que cuánto por ciento daba de culpa, o dabais de culpa vosotros, lo hacía con el profe, a los jugadores y al entrenador. Porque yo cada vez que van pasando minutos, más me gusta darle también a los jugadores. Ya no por nada, sino porque hay una cosa que llevo rumiando, que por eso quiero hacer este vídeo, desde hace mucho tiempo, desde hace un gran tiempo, quizás desde, no sé si la marcha de Benzema, diría. Y fíjate que el Real Madrid lo ha ganado, ha ganado Champions League, pero hay una cosa que creo que sigo demandando en el Real Madrid es quizás una falta de orgullo y de liderazgo en el campo. Creo que tras una durísima derrota como la del otro día, que es algo histórico para el Atlético de Madrid meterle 5 goles al Real Madrid, siento que ha sido como si el Madrid hubiera empatado un partido yo qué sé, en San Mamés. Y esta derrota es mucho más que una derrota. Es una derrota contra un rival de tu ciudad, un rival que es verdad que ellos, el Atlético de Madrid en este caso, es más importante este partido de lo que puede ser para el Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid quizás el clásico es un partido más importante de lo que puede ser este derby y quizás para el Atlético de Madrid este es el partido de la temporada, pero es un derby madrileño, es un partido con mucha historia y tras la imagen dada, a mí me gustaría mucho más orgullo por parte de
de la plantilla del Real Madrid. Siento que no hay una persona que pegue un grito, que le duela de verdad. Repito, que no estoy diciendo con esto que los jugadores están en casa pensando, pues hemos perdido, pues bueno, hemos perdido. No, supongo que habrá jugadores jodidos, y no digo que no, pero creo que el Real Madrid y los jugadores del Real Madrid representan un escudo que representa a muchos aficionados, a muchísimos aficionados. Y muchas veces tú tienes que saber el peso que llevas encima. Y el peso que llevas encima es que en las victorias, bien que te pegas tus baños de masas y que la afición te apoya, te hacen cánticos, te aplauden en el estadio, te honran por cualquier lado, pues también tienes que también saber llevar ese peso en la derrota. No digo que tengan que sentirse culpables ni fustigarse, que culpables entiendo que pueden sentirse después de la imagen dada el otro día en el Metropolitano, pero sí me encantaría que hubiera más liderazgo o más orgullo dentro del terreno de juego. No siento que haya, no siento eso, no siento que la gente lo sienta de verdad. Venimos de muchos años en donde yo desde que tengo uso de razón en el fútbol, a ver, me estoy yendo muy para atrás y yo era muy joven, pero no sé, Fernando Hierro o pienso en el propio Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, incluso Raúl González, o incluso Benzema, en ese tiempo tras la marcha de Cristiano, que creo que sí que asumían ese papel o ese rol de, de, de también sufrir, ¿no? O demostrar la decepción en la derrota, ¿no? Mira que le hemos dado a palos a Ramos en muchos sentidos, pero creo que era un tío que nunca se escondía en ese aspecto. No tenía ningún problema. Y de alguna manera, te mostraba el dolor que tenía después de una dura derrota. Y mira que Ramos ganó muchísimo en el Madrid, pero también tuvo duras derrotas, ¿no? En el Madrid, sobre todo en una época contra el Fútbol Club Barcelona. Y creo que eso en la plantilla se ha perdido. El Real Madrid tiene varios capitanes, entre ellos Dani Carvajal, que es verdad que tras la lesión he visto un Carvajal un poco más apagado, quizás incluso para mí erróneo en algunas de sus declaraciones, pero bueno, cada uno es dueño de sus palabras, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, también nosotros estamos aquí para valorarlo. Y quizás, pues yo qué sé, ha sido un año muy malo para él, entiendo, el anterior, y no digo que les culpe, no le voy a esculpar ni mucho menos, porque también me gustaría que él saliera, pero no sé, pienso por ejemplo en Federico Valverde, que es un jugador que creo que siempre ha demostrado mucha pasión en el terreno de juego, pero que siento que desde hace un tiempo se esconde mucho en la derrota. O el propio Courtois, mira que para mí es el mejor portero que he visto en mi vida, sin ninguna duda. Y fíjate, estoy diciendo tres jugadores que para mí son fundamentales en el Real Madrid, como es Courtois, Carvajal o Federico Valverde, pero Courtois ha tenido mucha facilidad en salir a, a, a señalar, ¿no? O igual señalar es demasiado, pero sí a recalcar ciertos errores de algunos jugadores en ciertos momentos. Y yo creo que él, que lleva 2 partidos en los que creo que no han sido sus mejores partidos, vosotras, pues a lo mejor era el momento que tú salías y dijeras, oye, pues hoy también yo he fallado, ¿no? Hoy ha fallado el equipo, pero también he fallado yo, ¿no? Y quizás eso sí que lo he hecho mucho de menos, ¿no? En este Real Madrid y creo que es una falta de orgullo grande la que hay en la plantilla y eso para mí sí que es un problema, porque eso habla mucho de lo que es un vestuario. Yo no digo que el vestuario del Madrid sea malo, ni que no sea una familia, ni demás, pero creo que es necesario tener cabezas visibles, gente que pegue un grito cuando haya que pegarlo y que de alguna manera demuestres el liderazgo en el terreno de juego, pero no solo en el terreno de juego, sino cuando salga a rueda de prensa, zona mixta. Tras el partido, creo que de las pocas caras que vimos fue Carvajal y fue para quejarse yo para mí erróneamente, más allá de que tuviera razón del tema de los recojopelotas. El Madrid, es verdad que para mí le pegan varios picotazos arbitrales que no dudo que a lo mejor podría haber cambiado el partido, pero es que la imagen es tan mala que es que ni me voy a centrar en eso. Más allá de que evidentemente me preocupa, no digo que no me preocupe, pero sí es verdad que el Madrid da la sensación que incluso con 9 igual el Atleti te pasa por encima. Es que da la sensación, perdón, el Atlético con 9 igual te pasa por encima porque es que lo que demostró en el Madrid Metropolitano es muy, muy, muy poco. Y salió, creo que quejándose del tema de los recogepelotas, que no digo que no sea verdad. Creo que ahí Xabi Alonso, por ejemplo, en rueda de prensa dijo algo así como que no era lo importante de hoy, más allá de que era una realidad, que estaban tardando mucho en dar las pelotas y demás. Joder, pues sal allí y joder, esto no puede ser. Pues, yo qué sé, algo más, ¿no? Algo de cara a demostrar que estás igual de dolido que la afición, que evidentemente en el Madrid hay muchos extremos, ¿no? Ayer yo ponía un tuit en donde, bueno, ayer ponía un tuit en donde decía
que tampoco que leo cosas como para disolver el club, que no hay que disolver el club, ni mucho menos, pero joder, sí que puedo entender a esas personas que no se sientan representados por ciertos jugadores o por los jugadores del Real Madrid a la hora de una dura derrota como esta, ¿no? Hay que sentirse representados en la victoria, pero también en la derrota. Y yo creo que ahí tienen un papel fundamental, como he dicho, Federico Valverde, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, incluso el propio Kylian Mbappé, que aunque lleve muy poco, es el eje de un proyecto en donde él es la cabeza visible a través de sus goles, a través de su fútbol. Pues yo también quiero de Kylian Mbappé esto. Y yo sé que no puedes estar pidiendo o no pidiendo. Messi también era un jugador muy apagado, pero creo que incluso el propio Messi era un poco más, ¿no?, en este aspecto de eso. Kylian Mbappé me parece un grandísimo tío y creo que él debería también asumir ese papel y ese rol. Igual Vinicius Junior, ¿eh? Que quizás es el que vi con más carácter en el terreno de juego, ¿eh? Que también pido eso, personalidad dentro del juego, dentro del terreno de juego. Que muchas veces nos quejamos que eso de Vinicius no nos gusta en ciertas ocasiones, pero dentro de la derrota a mí sí me gusta. Me gusta que saque orgullo y que si tiene que encararse con un rival, se encare. Porque el fútbol también es eso. Evidentemente que no llega a malos mayores, pero que también ponga, ¿no?, y pega un puño en la mesa. Y nos hemos tenido que conformar con un par de stories. Un par de stories. Bueno, no sé si he oído más de stories. He visto dos. Una de Jude Bellingham, me parece. O incluso tres. Que no sé si hay uno de Militao. Lo he soñado. Puede ser que lo haya soñado. Pero hay uno de Jude Bellingham. Pues no, tampoco voy a hablar de él. Y ha habido otro de Hausen que me ha hecho mucha gracia porque creo que ha dicho perdón por lo del finde. O si estamos decepcionados con lo del finde. Lo del finde. Es que da la sensación de que ni te importa. El finde. Os lo juro, ¿eh? Da la sensación como de que te importe poco. Y fíjate que no es Dinhausen el jugador al que le tengo que pedir más, ¿no?, en este aspecto. Le tengo que pedir mucho, pero no tengo que pedir más en este aspecto. Pero ostras, 2 días después. Esto lo han puesto esta mañana. 2 días después. Y además de camino a jugar un partido de Champions. Hostia, pues eso, en eso sí que, joder, ahí sí que resbala mucho el Madrid. O sea, resbala, patina, se iba a decir. Y eso sí que me parece grave. Y eso sí me asusta. Porque creo que es muy importante eso para el futuro. Es muy importante que alguien en ese vestuario tenga los balones suficientes como para armarse y en las duras y en las maduras de la cara. Eso es muy importante. Muy importante. Demuestra mucha personalidad y es un mensaje claro a la plantilla. Y también a la afición. Que es porque repito, es que da la sensación de que a la afición este partido le ha dolido muchísimo, ha sido como un puñal en el bazo. Y no digo que a los jugadores no lo hayan dolido, pero no lo hacen sentir así. No dan esa sensación. Y lo digo como una crítica, pero para mejorar. Quiero decir que creo que no pasa nada por salir a zona mixta y decir, oye, estamos muy avergonzados con lo sucedido hoy, lo que ha pasado no va a volver a pasar, esto no puede suceder, estoy muy cabreado con la situación y esto no puede volver a ocurrir. Hostia, tan difícil es salir y decir eso. Pero bien, creyéndotelo, sintiéndolo. Hostia, no creo que sea tan difícil. El Madrid necesita más esto. Necesita orgullo, necesita liderazgo. Que no haya, no digo indiferencia, porque entiendo que les importará. Pero hostia, no lo demuestran. Es que no lo demuestran. Y eso no se lo puedo pedir a Xabi Alonso. A Xabi no se le puedo pedir muchas cosas, ya lo hemos hecho. Y le voy a exigir, claro que sí. Pero ostras, hay gente que lleva en esta plantilla muchos más años que Xabi Alonso. Y que salga, que pegue un puñetazo en la mesa y diga, hostia, no va a volver a ocurrir esto. Llevamos acumulando durante los últimos 2 años muchas dolorosas derrotas. Creo que decía el otro día Salva, es que no me acuerdo del dato, pero creo que de los últimos 12 partidos entre el Barcelona y entre el Atlético de Madrid, el Madrid había ganado 2. Creo que era ese dato. Eso es una barbaridad. Eso es demostrar que no eres ni el primer ni el segundo equipo de este país. Cuando lo eres el primero. Ostras, ese dato me parece alarmante. Alarmante. Y quizás también pasa esto por eso mismo. Falta liderazgo en este club, en este equipo, en este momento. Y es la verdad. Es que con Sergio Ramos y con Cristiano me costaría pensar que pasara. Y repito que a lo mejor hay cosas que no sabemos, ¿eh? A lo mejor hay cosas que tras el partido
Dani Carvajal o Federico Valverde o Thibaut Courtois, que he puesto esos 3 jugadores, pegaron 4 gritos en el vestuario. Pero yo quiero esos 4 gritos en el vestuario, ojalá que los hubiera habido, y quiero 4 gritos en zona mixta diciendo que esto no va a volver a ocurrir. Y no post de Instagram 2 días después diciendo lo siento por lo del finde. No puede ser. No puede ser. Y esto, a mí sí que me parece muy grave. Porque esperemos que lo de Xabi Alonso haya sido una piedra del camino y que las cosas se cambien. Pero esto lleva pasando mucho tiempo. Y esto para mí sí es muy grave. Muy grave. Quiero saber, evidentemente, lo que pensáis. Me lo ponéis por los comentarios. Os leo, os contesto. Y como siempre os pido darle a like al vídeo, suscribiros al canal a los que no estéis suscritos. Y bueno, si alguno ya sabe que se quiere hacer miembro del canal, siempre es ayuda y aporte económico, siempre va a ayudar al canal a seguir creciendo. Gracias de corazón. Nos vemos prontito. Un abrazo. Adiós.